Cómo vivir sin miedo, lecciones estoicas para enfrentar la vida. El miedo es quizás el mayor enemigo que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. No importa cuánto tratemos de evitarlo, siempre está ahí, esperando el momento perfecto para atraparnos, el miedo al fracaso, a lo desconocido, al juicio de los demás o incluso el miedo a nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que no tiene por qué ser así? ¿Qué pasaría si pudieras caminar por la vida sin dejarte dominar por el miedo, como lo hacían los antiguos estoicos, quienes entendieron que el miedo no es una barrera, sino una prueba para nuestra fortaleza interior? La filosofía estoica nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos ante ello. Los estoicos vivieron en tiempos llenos de incertidumbre y peligro, y, aún así, descubrieron una poderosa verdad: el miedo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. En este video, exploraremos cómo aplicar las lecciones de grandes pensadores estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, para que puedas liberarte de los miedos que te detienen y empezar a vivir con coraje, serenidad y propósito. Porque vivir sin miedo no significa que nunca sentirás temor, sino que serás capaz de enfrentarlo con una mente fuerte y clara, una mente estoica. ¿Estás listo para dejar atrás las cadenas invisibles del miedo y comenzar a vivir con verdadera libertad? Vamos a descubrir cómo hacerlo, paso a paso, con la sabiduría temporal del estoicismo. El miedo es quizás el mayor enemigo que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. No importa cuánto tratemos de evitarlo, siempre está ahí, esperando el momento perfecto para atraparnos, el miedo al fracaso, a lo desconocido, al juicio de los demás o incluso el miedo a nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que no tiene por qué ser así? ¿Qué pasaría si pudieras caminar por la vida sin dejarte dominar por el miedo, como lo hacían los antiguos estoicos, quienes entendieron que el miedo no es una barrera, sino una prueba para nuestra fortaleza interior? La filosofía estoica nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos ante ello. Los estoicos vivieron en tiempos llenos de incertidumbre y peligro, y, aún así, descubrieron una poderosa verdad: el miedo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo concedas. En este video, exploraremos cómo aplicar las lecciones de grandes pensadores estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, para que puedas liberarte de los miedos que te detienen y empezar a vivir con coraje, serenidad y propósito. Porque vivir sin miedo no significa que nunca sentirás temor, sino que serás capaz de enfrentarlo con una mente fuerte y clara, una mente estoica. ¿Estás listo para dejar atrás las cadenas invisibles del miedo y comenzar a vivir con verdadera libertad? Vamos a descubrir cómo hacerlo, paso a paso, con la sabiduría temporal del estoicismo. El miedo es una sombra que se arrastra detrás de cada uno de nosotros, una presencia que nos inmoviliza cuando más necesitamos avanzar. Pero, ¿de qué estamos huyendo realmente? ¿Es el miedo a lo desconocido, a la pérdida, al fracaso? ¿O acaso es el temor a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos? Los estoicos, aquellos antiguos filósofos de la resiliencia, nos enseñan que el miedo no es más que una ilusión que permitimos crecer en nuestra mente. Para ellos, el miedo nace no de lo que ocurre en el mundo, sino de cómo interpretamos esos eventos. Así que, ¿cómo podemos liberarnos de él? Imagina una tormenta en el horizonte, con su fuerza desatada y los vientos soplando con furia. Un hombre común huiría, buscaría refugio en su cobardía, esperando que los cielos se calmen. Pero un estoico, firme en su lugar, observa esa misma tormenta y sonríe. Él sabe que la tormenta es inevitable, pero lo que controla es cómo la enfrenta. El estoico no se acobarda ante los vientos, porque ha aprendido la mayor lección de todas: lo externo no puede quebrantar lo interno. No importa cuán oscuro se vuelva el cielo, siempre tendrá el poder de elegir su reacción. El miedo, en su esencia más cruda, es un engaño que nos aleja de nuestra naturaleza. Marco Aurelio, emperador y filósofo, reflexionaba que debemos recordar esto cada día: si el mundo exterior no tiene el poder de dañarme, entonces lo único que puede herirme es mi propio juicio. Yo tengo el control sobre mis percepciones, sobre mis pensamientos. En otras palabras, no son los eventos los que nos destruyen, sino nuestra interpretación de ellos. Para vivir sin miedo, debes comprender que la vida es incierta, impredecible y a menudo brutal. Y aún así, eso no debe paralizarte. Al contrario, el estoicismo nos invita a abrazar esa incertidumbre. Piensa en lo siguiente: todo lo que temes, la muerte, el fracaso, el dolor,
ya ha ocurrido a otros antes que a ti, y, sin embargo, la vida continúa. La naturaleza sigue su curso indiferente a tus miedos. Así que, ¿por qué tú deberías temer lo inevitable? Cierres los ojos por un momento e imagina tus peores temores. Ahora, visualiza qué ocurriría si ese miedo se materializara. ¿Serías destruido? No. La realidad es que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, pero el miedo nos convence de lo contrario. El miedo es un mentiroso que se alimenta de nuestras debilidades, pero tú puedes reducirlo al silencio. Como enseñaba Séneca, no sufrimos por los eventos que ocurren, sino por nuestra interpretación de ellos. Un aspecto fundamental de vivir sin miedo es entender lo que está bajo tu control y lo que no lo está. La filosofía estoica nos recuerda que la vida está llena de cosas que no podemos controlar, las acciones de otros, el destino, incluso el futuro. Pero hay algo que siempre es nuestra respuesta. Puedes elegir si enfrentarte a la vida con valor o con temor. Cada amanecer es una oportunidad para desafiar lo que te aterroriza y decidir que, aunque las circunstancias sean implacables, no lo serás tú. Piensa en los momentos en que el miedo te ha dominado, cuando has permitido que te dicte qué hacer y qué no hacer. ¿Cuánto tiempo has perdido en esa prisión invisible? Epicteto dijo que los hombres no son perturbados por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. ¿Qué pasaría si cambiaras esa visión? En lugar de ver el miedo como un enemigo, podrías verlo como un maestro. Porque en cada momento de miedo hay una lección esperando ser aprendida. Vivir sin miedo no es la ausencia total de temor. Es tener el coraje de mirar ese miedo a los ojos y seguir adelante de todos modos. Es aceptar que el dolor, el fracaso y la muerte son parte de la existencia, pero no el fin de la misma. Es abrazar la vida tal como es, con todas sus incertidumbres, y responder con fuerza interna. Así que hoy, enfrenta la tormenta que se avecina. No con desesperación, sino con serenidad. Recuerda que, como los estoicos nos enseñaron, lo único que podemos controlar es nuestra mente, y en esa mente reside todo el poder que necesitamos para vivir sin miedo. Cada respiración que tomas, cada paso que das, es una oportunidad para liberarte de esas cadenas invisibles. El miedo no te define, tu valentía sí. Vive como un estoico y deja que el miedo sea solo un eco distante. Hemos recorrido juntos un camino profundo y lleno de sabiduría, aprendiendo cómo los antiguos estoicos enfrentaban sus miedos y transformaban la incertidumbre en fuerza. Ahora, te toca a ti aplicar estas lecciones a tu vida diaria. Recuerda, el miedo no tiene que controlarte. Tú tienes el poder de enfrentarlo con calma, coraje y claridad. Si este video te ha ayudado a ver el miedo desde una nueva perspectiva y quieres seguir explorando más ideas sobre la filosofía estoica y cómo mejorar tu vida, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás más contenido para fortalecer tu mente, descubrir nuevas maneras de enfrentar los desafíos y vivir con más propósito. Dale a la campanita para no perderte ningún video y acompáñanos en este viaje de crecimiento y transformación. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Sigue cultivando esa fuerza interior.